Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación virtual que trata sobre el reconocimiento a la ejecución de inversiones, tercer tramo 2023. Les saluda Milagros Milla del equipo de incentivos de la Dirección de Calidad del Gasto Público y hoy tendré a mi cargo la moderación del presente evento. En esta oportunidad les brindaremos las pautas y los criterios de evaluación en relación al tramo 3 del REI 2023. En ese sentido, esta reunión es importante para que las servidoras y servidores públicos de las áreas de presupuesto y demás sistemas administrativos de los gobiernos locales conozcan a detalle los procedimientos y plazos que se han establecido para el REI 2023 tercer tramo. El día de hoy contamos con la participación de los especialistas de la Dirección de Programación Multianual de Inversiones y asimismo de la Dirección General de Presupuesto Público. Entonces, vamos a darle pase a continuación a Gina Figueroa, especialista de la Dirección de Programación Multianual de Inversiones, quien tiene a su cargo la primera ponencia. Ella nos explicará los criterios de evaluación del REI tramo 3 de la DGPMI. Adelante, Gina. Buenos días con todos. Ello tiene como objetivo por dar a conocer a las autoridades y operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones de los gobiernos regionales y gobiernos locales los criterios de evaluación por parte de la DGPMI para en el marco del REI 2023, tercer tramo. En ese sentido, es importante mencionar que el primer filtro para el tema de REI va a ser por parte de la DGPMI, en donde se evaluarán a nivel de inversión y en base al formato de registro de formato 12B, formato 8 y formato 9. Posterior a ello, el segundo filtro lo realizará la DGPP, en donde efectuarán una evaluación por entidad, verificando el cumplimiento del indicador de REI 2023 tercer tramo. Entonces, por el lado de la DGPMI, para evaluar las inversiones, primero se van a considerar los gobiernos regionales y gobiernos locales adscritos al sistema de Invierte hasta el 31 de julio del 2023. Una vez identificadas las entidades a ser evaluadas, se va a identificar las inversiones que cumplan de manera conjunta con las siguientes condiciones, ¿no? Que cuenten con PIM 2023 al 30 de noviembre del 2023 o con devengado al 31 de diciembre del 2023, que se encuentren activas, viables o aprobadas y sin registro de formato 9, que la UEP, en el caso del gobierno local, sea la misma que la unidad ejecutora de inversiones, y en el caso del gobierno regional, que el pliego de la UEP sea el mismo que el pliego de la unidad ejecutora de inversión. Y adicionalmente, que el avance financiero acumulado sea menor al 100%. Asimismo, se van a exonerar o van a estar exceptuadas las inversiones de intervención de reconstrucción mediante inversiones, las IRI. Van a estar exceptuadas también las exoneradas por DS, los proyectos genéricos, gestión o Procompite y programas de inversión. En el siguiente punto vamos a ver cuáles son los grupos que se van a evaluar y qué criterios se va a evaluar de acuerdo al grupo al cual pertenezca a la inversión. Entonces, aquí tenemos dos grupos. Un primer grupo va a ser aquellas inversiones con avance financiero acumulado menor al 20%. Un segundo grupo es las inversiones con avance financiero acumulado mayor o igual al 20% y menor al 100%. Respecto al primer grupo, se va a evaluar el criterio número 1, que consiste en la actualización de la situación de inversión en el formato 12B. Asimismo, se va a evaluar el criterio número 3, que consiste en el registro de información del expediente técnico, documento equivalente en el formato 12B. Para el grupo número 2, se va a evaluar igualmente el criterio número 1, referente a la actualización de la situación de la inversión, y el criterio número 2, que referente al registro y declaración del avance de ejecución de la inversión en el formato 12B. Cabe señalar que para el criterio 1, el registro de la situación debe efectuarse entre el 1 de diciembre hasta la fecha que va a ser comunicada por la DGPP. Para el criterio número 2, relacionado al avance de la ejecución de la inversión, la fecha de declaración de este avance de ejecución debe estar entre el 1 de diciembre hasta la fecha que también se comunique mediante comunicado por parte de la DGPMI, y además que el avance de ejecución debe ser mayor a 0%. Y finalmente, para el criterio número 3, se requiere que el registro de la fecha programada y o actualizada de los hitos, según el expediente técnico, documento equivalente, sea
realizado hasta la fecha que la DGPMI establezca mediante comunicación. En el siguiente punto vamos a ver un ejemplo del grupo número 1. Entonces, en el grupo número 1, como bien indicábamos, son aquellos que tienen un avance financiero acumulado menor al 20% y, por ejemplo, en este caso vemos que el tipo de inversión de este proyecto es proyecto de inversión, por lo cual por este punto sí estaría entrando. Además, no registra tampoco el formato número 9, por lo cual también se incluye en la evaluación, dado que si hubiese tenido registro de formato 9, simplemente ya nos aplicaría la evaluación por parte del grupo número 1. Y cuenta con avance financiero del 19,92%, por lo tanto, es un monto menor al 20%, por lo tanto, entra el grupo número 1. Entonces, para este caso, se evaluará el criterio número 1 y criterio número 3. En el siguiente punto vamos a ver dónde podemos encontrar o verificar si efectivamente se ha cumplido con estos criterios 1 y 3. Adelante. Aquí vemos, por ejemplo, tenemos un escenario 1 que es el criterio que vemos que el criterio número 1 efectivamente está registrado dentro del periodo de evaluación. En este caso se registró el 1 de diciembre. Y tenemos que respecto al criterio número 3 también se ha registrado la fecha programada y actualizada de los hitos en el formato 12B hasta la fecha que establece por la DGPMI, ¿no? Entonces vemos ahí que efectivamente hay un registro de expediente técnico en el formato 12B. Por otro lado, tenemos un escenario 2 en el cual este proyecto, si bien también ha registrado la situación dentro del periodo de evaluación, por lo tanto cumpliendo con el criterio número 1, vemos que el criterio número 3 no se ha cumplido debido a que no hay ningún registro en la sección de expediente técnico, documento equivalente del formato 12B. Como vemos, tiene expediente técnico 0, documento equivalente 0 también, ¿no? Entonces no se ha registrado en este caso el expediente técnico en dicho formato. Por lo tanto, basta con que no cumpla con uno de los criterios que debería cumplir este proyecto de grupo número 1 para que no cumpla simplemente con los criterios, ¿no? Entonces, en este segundo escenario no estaría cumpliendo con los criterios del grupo número 1. En el siguiente caso vamos a ver otro ejemplo que es referente al grupo número 2. En este caso vemos que efectivamente el proyecto tiene un avance financiero de 31,22, por lo tanto está entre el rango del 20 y 100%. No registra formato 9, pero como vemos el tipo de inversión de este proyecto es programa de inversión. Por lo tanto, como vimos inicialmente, es un proyecto que no va a ser evaluado por la parte de la DGPMI, y que no sea evaluado no significa que no cumpla, simplemente que nosotros para nuestra evaluación no aplica, pero que sí va a ser considerado por parte de la evaluación que realice la DGPP en el marco de REIT en caso cumpla con dichos criterios especificados en el anexo 1 de la directiva. Entonces, como indicaba, este proyecto no va a ser evaluado por parte de la DGPMI. En el siguiente punto tenemos otro ejemplo también del grupo número 2 y donde vemos que en este caso sí efectivamente es un proyecto de inversión, por lo tanto sí aplicaría, no registra el formato 9, entonces todavía se mantiene aplicando y el avance financiero es de 99,99%, por lo tanto, dado que esto es un monto menor al 100%, se considera como parte del grupo número 2. Y por ello se va a evaluar los criterios número 1 y número 2, como vimos en el cuadro anterior. Entonces, para verificar si efectivamente este proyecto está cumpliendo con el criterio número 1 y número 2, se va a revisar los siguientes formatos que vamos a ver en la siguiente presentación. Entonces, aquí tenemos el escenario 1 de este proyecto, en el cual vemos que cumple con el criterio número 1, que es que la unidad ejecutora de inversión registró la situación dentro del periodo de evaluación. Tenemos el criterio número 2, en el cual la UEI efectivamente declara la ejecución, el avance de ejecución en formato 12B también dentro del periodo de evaluación, que vemos ahí 15 de diciembre y en el otro es también 15 de diciembre. Entonces vemos que aquí sí ha cumplido con registrar la información dentro del periodo de evaluación, por lo tanto estaría cumpliendo con los criterios del grupo número 2 y por lo tanto la evaluación final bajo este escenario sería que sí. Por otro lado tenemos el escenario número 2, que vemos que el criterio número 1 no está cumpliendo porque lo registró todavía antes, o sea, su último registro fue de abril, cuando, como indicamos inicialmente, la situación debe ser registrada desde el 1 de diciembre hasta la fecha que se comunique mediante comunicado, ¿no? Por lo tanto, aquí no estaría cumpliendo. Y si vamos al criterio número 2, también vemos que no se ha declarado el avance de la ejecución del formato CB en el periodo de evaluación. La última fecha de declaración que aquí aparece es 10 de mayo. Por lo tanto, no estaría cumpliendo con la fecha establecida en la resolución y en el comunicado que se va a emitir. Cabe señalar que si la inversión se encuentra culminada, como vemos, este caso ya tenía un avance de 99,99, por lo tanto, probablemente ya se encuentra culminada, se debería registrar el formato 9
9, sección B o sección C, y en dicho caso, como vimos, en caso ya tenga registro de formato 9, no aplica la evaluación y simplemente pasaría a la segunda etapa, y para nosotros simplemente no aplica, ¿no? Entonces ahí, bajo ese escenario, no estaría no aplicando. Pero con el escenario actual, dado que no cuenta con el registro de formato 9, el resultado final es que no cumple con los criterios del grupo número 2. Eso sería todo por mi parte. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Gina, por tu participación. A continuación, pasaremos al bloque de preguntas para que nuestra expositora responda a las consultas que los participantes han realizado previamente. Entonces, primera pregunta. ¿Las inversiones a ser evaluadas por la DGPMI en el REI 2023 tercer tramo son todas las que tienen PIM en el 2023? Bueno, al respecto, la respuesta es no. Se consideran las inversiones, como bien indicamos inicialmente, que tienen PIM 2023 al corte del 30 de noviembre o que presenten devengado en el 2023 al 31 de diciembre y que a su vez se encuentran activas, viables o probadas. Asimismo, no se considera para evaluación las IRIs, programas de inversión, inversiones exoneradas por algún decreto supremo y aquellas inversiones que cuenten con avance financiero acumulado mayor o igual al 100%, ¿no? Esas tampoco son evaluadas. Asimismo, la unidad ejecutora presupuestal y de inversión debe ser la misma que la unidad ejecutora de inversiones para el caso de gobiernos locales y para el caso de gobiernos regionales, el pliego al que corresponde la unidad ejecutora presupuestal debe ser la misma que el pliego al que corresponde la unidad ejecutora de inversión. Eso sería, Milagro. Siguiente pregunta. Si mi inversión se encuentra en elaboración del ET y tiene un avance financiero acumulado menor al 20%, ¿se considerará para la evaluación del REI 2023 tercer tramo solo la actualización de la situación? Bueno, en este caso también la respuesta es no. También se evaluará el registro de la fecha programada y autorizada de los sitios, según el estado de expediente técnico, documento equivalente hasta la fecha que la DGPMI establezca mediante comunicado. Eso sería. Bien, muchas gracias. Tercera pregunta. Si mi pliego recién se ha adscrito al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el presente año, ¿participa en la evaluación a cargo de la DGPMI? Para la presente evaluación se consideran las inversiones de aquellos gobiernos locales adscritos al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones hasta el 31 de julio del 2023. Respecto a los demás gobiernos locales, solo se evaluará que cumplan con las metas establecidas en el anexo segundo de la resolución directoral. Eso sería todo por mi parte, Milagros, y muchas gracias por la invitación. Adelante. Muchas gracias, Gina, por tu participación y por absolver las consultas. Vamos a continuar con el evento y entonces tenemos la segunda ponencia que está a cargo de la DGPP. Vamos a invitar y darle la bienvenida a nuestro expositor Raúl Panduro, especialista de la Dirección de Calidad del Gasto Público. Adelante, Raúl. Gracias por el pase, Milagros. Por mi parte, vamos a ver los detalles técnicos y normativos del reconocimiento a la ejecución de inversiones, REI tercer tramo 2023. Mi nombre es Raúl Panduro Chávez, soy de la Dirección de Calidad de Gasto Público de la DGPP. Lo que vamos a ver es la directiva número 0004-2023-50.01 y sus anexos, que son el cuerpo normativo del REI tercer tramo 2023. Sobre los aspectos generales, vale decir que el REI es un incentivo presupuestario diseñado en el marco del presupuesto por resultados y que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, exactamente de la Dirección de la DGPMI y de la DGPP. Con el REI sabemos que lo que se busca es contribuir a la ejecución de inversiones de los gobiernos regionales y locales a través del gasto público. Una de las cosas que tenemos que señalar son cuáles son los actores involucrados en esta herramienta. Por una parte está la DGPMI y la DGPP, quienes son aquellos que diseñan las metas e indicadores. Por otro lado están los 26 gobiernos regionales y 1.891 gobiernos locales, quienes despliegan las acciones para la consecución de las metas. Otra vez aparece la DGPMI y la DGPP con el papel de la verificación del cumplimiento de los indicadores de acuerdo a las metas establecidas. Y en un último plazo, adicionalmente, aparece la DGPP, quien se encarga de realizar la transferencia de los recursos a los gobiernos locales y regionales que cumplieron con las metas establecidas. Siguiente, por favor. Continuando con los aspectos generales, son 5 los puntos que tenemos que tomar en cuenta que constituyen el diseño del tercer tramo del REI 2023. Por un lado, el indicador que se va a evaluar, que en este caso solamente es el indicador de ejecución. Respecto a las metas,
Vale decir que las metas son diferenciadas para cada gobierno regional y gobierno local, como ya viene siendo en los últimos diseños del REI. Respecto a las fechas de cumplimiento, importante señalar que la variable del numerador, que es el devengado, su fecha de corte es el 31 de diciembre del 2023, actualizado con corte al 15 de enero del 2024 respecto a la variable del girar. Y respecto al denominador, la fecha de corte es el 30 de noviembre del 2023. Respecto al monto asignado, tenemos 75 millones para este año, de los cuales 26.77 es para los gobiernos regionales y 48.23 millones para los gobiernos locales. Vale decir también que la distribución de estos montos entre niveles de gobierno se ha realizado en base al monto PIM de inversiones con corte al 27 de septiembre del 2023. Y respecto a la asignación por cumplimiento, esto será realizado a los gobiernos regionales y locales que cumplan con una de las metas del indicador y de acuerdo al tamaño del indicador y PIM de las inversiones asociados a esto. Estos detalles van a ser esclarecidos en las próximas láminas. Siguiente. A ver, entrando un poquito ya más en materia respecto al cuerpo normativo y recalcando una vez más el objetivo, sabemos que el REI tiene como objetivo promover la ejecución de inversiones de los gobiernos subnacionales, entiéndase gobiernos regionales y locales, y el marco normativo del tercer tramo del REI ha sido aprobado mediante la resolución directoral número 0023-2023-EF/50.01. Lo que vamos a explorar en esta parte de este webinar es, por un lado, la directiva, que es donde se establece el procedimiento para el cumplimiento del indicador y la asignación condicionada de recursos del incentivo presupuestario REI del año fiscal 2023, tercer tramo, y los 4 anexos que lo componen. El primer anexo, donde se detalla la ficha técnica y los criterios de la DGPMI, se muestra que en una primera etapa de verificación que estará a cargo de la DGPMI y una segunda etapa de verificación que estará a cargo de la DGPP, donde justamente lo que se indica y se detalla es la ficha técnica del indicador. En el anexo segundo es donde se muestran las metas diferenciadas para cada gobierno local y cada gobierno regional. En el anexo tercero se detalla la fórmula de asignación condicionada de recursos para aquellos gobiernos locales y gobiernos regionales que hayan cumplido con una de las metas del indicador evaluado. Y en el anexo cuarto se presenta a modo de formato sugerido un formato que justamente les debe servir a cada gobierno local y regional para presentar sus observaciones. Siguiente, entrando ya un poquito más en detalle respecto al anexo primero sobre el proceso de evaluación, vale recalcar que ha habido un pequeño cambio respecto a los diseños, a los 2 diseños anteriores del 2023, que seguramente cuando las autoridades, los funcionarios den lectura de estos documentos de la directiva y anexos se darán cuenta de este nuevo cambio de orden en el procedimiento, donde la DGPMI será la dirección que se encargue de la primera etapa de la verificación de cumplimiento. La DGPMI estará a cargo de la revisión de los criterios de la verificación de todas las inversiones de los gobiernos regionales y locales adscritos al invierte en base al banco de inversión. Y la DGPP será quien esté a cargo de la segunda etapa de la verificación de cumplimiento. La DGPP será quien realice la revisión y el cálculo del indicador de los gobiernos regionales y locales en base a las siguientes inversiones. Por un lado, aquellas inversiones que cumplan con los criterios de la primera etapa, que habrían sido evaluados por la DGPMI, y por otro lado, aquellas inversiones que no habrían sido evaluados por la DGPMI, ya que porque son, como ya lo indicó Gina en la primera parte de la presentación, las IRIs, los programas de inversión, los genéricos, aquellas inversiones exoneradas por un decreto supremo o los que estén en marco de Procompit. Y por otro lado, aquellas entidades que no estarían adscritas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones con corte al 31 de julio del 2023. Luego, una vez de realizado estas 2 primeras etapas de la verificación de cumplimiento, lo que se realiza es la publicación de los resultados preliminares. A estos resultados preliminares es lo que los gobiernos locales y regionales pueden presentar observaciones en el caso tengan una observación sustentada respecto a que en efecto sí habrían cumplido y eso estaría, digamos, entraría en contradicción con los resultados publicados y que estos entrarían pues en un proceso de verificación, de validación para ver si en efecto hubieron, digamos, algún error en la publicación de los resultados preliminares. Entonces, en esa etapa donde se revisa las observaciones. Una vez revisado y definido si procede o no procede, lo que se realiza es la publicación de los resultados finales. Una vez publicados los resultados finales, procede a realizarse la transferencia de recursos a los gobiernos locales y regionales que habrían cumplido con una de las metas establecidas en el anexo. Sigue. En esta parte de mi presentación, lo que vamos a revisar es la ficha técnica del indicador, porcentaje de PIM devengado en máximo detalle. De hecho, si desean mayor información, esto se encuentra en el anexo primero, ¿no? Pero aquí está concentrado casi toda la información, la información relevante. Por un lado, el nombre es porcentaje del PIM devengado. Las direcciones responsables y de soporte son la DGPP y la DGPMI. La fecha de corte del indicador, propiamente dicho, es hasta el 31 de diciembre del 2023. Sobre la
la fórmula de medición. Por un lado tenemos el numerador, donde se indica que este es el monto devengado de inversiones con corte el 31 de diciembre del 2023, y el denominador viene a ser el monto del PIM de inversiones con corte al 30 de noviembre del 2023. Si se dan cuenta, aquí hay un desfase de 31 días entre el numerador y el denominador, justamente para asegurarnos que todas las transferencias realizadas durante el mes de diciembre no deterioren el indicador únicamente por un incremento en el denominador, manteniendo el numerador constante, ¿no? Es decir, toda evaluación se va a hacer considerando el monto PIM que tenía cada gobierno local y gobierno regional con corte al 30 de noviembre, digamos, con foto al CIAP del 30 de noviembre. Sobre las consideraciones de ambos lados de la fórmula, por un lado tenemos las consideraciones del numerador, se indica que se considera únicamente la genérica de gastos 626, solo proyectos, el CIAP al corte al 31 de diciembre de 2023 y el banco de inversiones según la fecha de corte establecido mediante comunicado por la DGPM. Y respecto a las consideraciones del denominador, se indica que el denominador considera todo el PIM hasta el corte del 30 de noviembre del 2023. Sí, esto que quede bastante recalcado. Sobre las fuentes de datos, se indica que por un lado tenemos al Sistema Integrado de Administración Financiera, ya lo conocemos, el SIAF, el Banco de Inversiones y el listado de las entidades adscritas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el SNPNGI. Una consideración adicional es que el resultado, este ratio, este cociente entre el numerador y denominador, el resultado que se publica es redondeado a 0 decimales con el redondeo matemático, el que todos conocemos. En el caso supere el 0.5, se redondea hacia arriba, si no, se redondea hacia abajo. Siguiente lámina, por favor. Sobre el contenido del anexo 2 o anexo segundo. En este se muestra las metas diferenciadas por gobierno regional y por gobierno local. Aquí lo que estoy presentando simplemente es a modo de ejemplo, una parte de las tablas con las metas de los gobiernos regionales en el lado izquierdo y de los gobiernos locales en el lado derecho. ¿Ya? Por un lado, lo que quería enfatizar es cómo han sido estimadas las metas, ¿ya? Estas metas han sido calculadas o estimadas haciendo uso de la información histórica del periodo de tiempo 2011-2022, ¿no? De cada gobierno local y cada gobierno regional. Lo que se le pide a cada gobierno regional y cada gobierno local como delta, como gap, como diferencial a conseguir en este periodo entre septiembre y diciembre, son deltas o diferenciales que en algún momento en el tiempo, en el periodo 2011-2022, cada gobierno local y cada gobierno regional lo ha conseguido de manera, digamos, individual. O sea, nos estamos asegurando que lo que se les está pidiendo como delta respecto a la línea de base calculado, digamos, como a cierre de septiembre de 2023, es algo que ya han conseguido en un momento en el tiempo, en el periodo 2011-2022. ¿Ya? Quería recalcar eso, porque sí ha habido oportunidades en las que los pliegos, los gobiernos locales o los regionales o locales, nos han dicho que las metas que se les está planteando es muy elevada, ¿ya? Pero son valores que históricamente sí pueden alcanzar, ¿ya? Y no es un valor promedio, sino es un valor un poco mayor al promedio, porque justamente lo que el rey quiere premiar es un esfuerzo adicional que como pliego pueden hacer ustedes y justamente en base a ese esfuerzo conseguir un presupuesto adicional que se le asigna en base al rey. ¿Por qué aparecen 3 metas y solamente estamos hablando de un indicador? Otra pregunta que seguramente se estarán haciendo. Si bien estamos evaluando solamente un indicador, que es el indicador de ejecución de inversiones, ya no se está desglosando entre priorizadas y no priorizadas como han sido en los diseños anteriores, las 3 metas a considerar tienen que ver porque de alguna manera lo que se está haciendo es flexibilizar, hacer un poco más fácil, entre comillas, la verificación del cumplimiento. Antes teníamos una única meta y la verificación de cumplimiento era dicotómico en el sentido que si tu pliego igualabas o superabas el valor de la meta, se decía que habrías cumplido con ese indicador en particular. Si el valor del indicador estaba por debajo de la meta, pues sencillamente no cumplías y no recibías premio por ese indicador. En este caso tenemos 3 metas que le da mayor posibilidad al pliego evaluado a conseguir un premio. Es decir, si no consigues la meta número 3, es decir, igualar o superarla, todavía tienes la posibilidad de igualar o superar una de las 2 metas, ya sea la meta 1 o la meta 2, que son las 2 metas más bajas respecto a las 3 que se presentan. Entonces, digamos, si un pliego alcanza o supera, digamos, la meta 1, que es la menor de las 3 metas, todavía puede recibir un premio. Obviamente, en la medida que se alcance la meta 3, que es la mayor, el premio a recibir va a ser mayor, ¿ya? Lo que queremos es justamente, digamos,
En un diseño tradicional, la única meta que aparecería en esta tabla es la meta número 3, digamos la más ambiciosa. Pero en este caso estamos poniendo dos metas adicionales que de alguna manera le da mayor probabilidad de cumplimiento a cada uno de los pliegos evaluados. También recalcar que la meta 3 coincide con el percentil 80 de la distribución individual de cada pliego con su información histórica en el periodo 2011-2022. La meta 2 coincide con el percentil 75 y la meta 1 coincide con el percentil 70. Para entender estas cosas de los percentiles, únicamente, digamos, podríamos decir, grosso modo, en términos simples, son los valores ordenados de ejecución de inversiones que cada pliego había conseguido en el pliego en el periodo 2011-2022. Esos valores se ordenan de menor a mayor. El que estaría el valor en el medio es la mediana. El promedio estaría alrededor de un poquito por arriba, un poquito por debajo, dependiendo de la distribución individual. El percentil 70 estaría un poco más arriba, el 75 más arriba, el 80 más arriba de esos valores ordenados, y obviamente el mayor sería el percentil 100, ¿no? Entonces, lo que se les pide como metas son estos tres valores que son mayores a lo que en promedio como pliegos pueden realizar, ¿ya? Quería enfatizar estas cosas porque sí, en este periodo, mientras se ha publicado hasta la realización de este webinar, nos han llegado consultas sobre por qué las tres metas y qué relación tienen estas con los percentiles y con los percentiles de la distribución histórica de cada pliego evaluado. Siguiente lámina. Esto es lo que aparece en el contenido del anexo tercero, que es la metodología de distribución y asignación condicionada de recursos por cumplimiento del indicador. En este caso, tal vez el término más preciso no sea cumplimiento del indicador, sino el acercamiento a una de las tres metas, porque pues si es que te acercas ya sea a la meta 2 o a la meta 1, cumplas la meta 1, sí se te asigna premio. El monto asignado para el REI 2023 de este tercer tramo, como ya les indiqué en una de las láminas anteriores, es 75 millones. De estos 75 millones, tenemos destinado 26.77 millones para los gobiernos regionales y 48.23 millones para los gobiernos locales, ¿ya? Y otra vez recalcar que esta distribución de recursos entre gobiernos regionales y gobiernos locales ha sido realizado utilizando como información el monto o el tamaño del PIN para inversiones que cada gobierno local o regional tiene o ha tenido con corte al 27 de septiembre del 2023. En la parte de la derecha aparece esta fórmula que puede resultar un poquito confuso y que justamente me voy a encargar, digamos, de desmenuzar y hacer un poquito más esclarecedor qué significa cada componente de la fórmula, que es la que se va a utilizar justamente para la premiación de los recursos. ¿Ya? La letra R, la que aparece al lado izquierdo del igual, del signo igual, es justamente el monto que va a recibir cada gobierno local o regional que cumpla o supere alguna de las tres metas. Y este es igual a M sub K, que en el caso de los gobiernos regionales es 26.7 millones y en el caso de los gobiernos locales 48.23 millones. Es decir, ese monto se llega a distribuir entre todos los gobiernos locales o regionales que cumplan al menos una de las tres metas. El otro factor es el que aparece dentro del paréntesis, que también tiene dos componentes. Entre estos dos componentes, el primer componente es ponderado por el 60%, ¿ya? Y el segundo componente es ponderado por el 40%. El que es ponderado por el 60% tiene a su vez dos componentes. Es el valor del indicador y un componente alfa. Les sugeriría que primero omitamos el componente alfa para luego pasar a explicarles. El primer componente, que es ponderado por el 60%, una vez omitamos el componente alfa, viene a ser sencillamente el ratio, el valor del indicador conseguido por el pliego sobre la sumatoria de los indicadores obtenidos por todos los pliegos que habrían igualado o superado al menos una de las metas. Es decir, cuánto pesa como valor del indicador alcanzado por el pliego X respecto a la sumatoria de los valores de ejecución que habrían alcanzado todos los pliegos que igualaron o superaron al menos una de las metas. Y aquí entra adicionalmente el valor del alfa, ajustando el valor en función a cuál es la meta que ha alcanzado o superado el pliego evaluado. En la medida que el pliego evaluado ha igualado o superado la meta 3, que era la que coincidía con el percentil 80, ese valor de alfa se convierte en 100%. Es decir, todo lo que tenía calculado para el pliego, dada esa situación, se le premia. Es decir, el 100% se te entrega como premio. En el caso el valor del indicador supere o iguale el valor de la meta 2 o la que corresponde al percentil 75, ese valor alfa se convierte ya no en 100%, sino en 75%. Y si el valor de alfa está o supera o iguala el valor de la meta 1, que coincide con el percentil 70, el valor de alfa se convierte
en 50% o 0.5. Vuelvo a recalcar, los pliegos que llegan a este nivel, a esta parte de la asignación del premio por cumplimiento, es decir, aquellos que se les va a aplicar esta fórmula, son solamente aquellos que habrían igualado o superado una de las 3 metas. El segundo componente que aparece dentro del paréntesis, el que es ponderado por 40%, tiene la misma lógica de la primera parte, pero en esta parte no aparece como variable principal el indicador, sino el monto PIM. Lo único que nos está diciendo es cuánto pesa o equivale lo que tenía como PIM el pliego evaluado respecto a la sumatoria de PIM de todos los pliegos que habrían igualado o superado al menos una de las 3 metas. Porque nosotros entendemos que mientras más PIM tenga el pliego evaluado, mayor esfuerzo tiene que hacer para alcanzar un nivel de ejecución que iguale o supere la meta establecida en el anexo segundo. Por un lado tenemos el valor del indicador, que es justamente el core, el objetivo del REI, que es incrementar la ejecución, y en el lado derecho del paréntesis tenemos justamente el esfuerzo realizado para alcanzar ese nivel de ejecución, que se sujeta al tamaño de PIM que tiene, digamos, cada pliego con corte al 30 de noviembre, como se estableció en la primera o en las primeras láminas de mi presentación. Quería enfatizar en esto para que justamente quede un poquito más claro. Espero haber sido un poquito esclarecedor. La siguiente lámina, por favor. Aquí lo que vamos a explorar es, a modo de ejemplo, un proceso de verificación de cumplimiento donde evaluemos un escenario de incumplimiento y otro de cumplimiento. Ya vamos a hacer la simulación tal cual pasaría, digamos, pero obviamente con algunos supuestos que simplifiquen el análisis, pero pues en detalle es lo que nosotros hacemos una vez que se cumplan las fechas establecidas en el anexo primero, ¿no? Una vez llegue la fecha de corte. Estamos asumiendo primero en la tabla izquierda que tenemos 7 inversiones, 7 QIs. Es como, digamos, una vez llegada la fecha de corte, la DGPMI nos pasaría la información, nos diría este QI cumplió con todos los criterios, este no, en este caso nos diría, digamos, que el QI 1 y 2, 6 y 7 sí habrían cumplido con todos los criterios, y el QI 3, 4 y 5 no habrían cumplido con los criterios de evaluación de la DGPMI. Dado estos resultados, tal cual nos presenta la DGPMI, nosotros consideramos las dos variables que son justamente las que se utilizan en el proceso de verificación de cumplimiento. Pero dirían, pero dijiste una variable más, que es el tema del girado con corte al 15 de enero. Lo que estamos asumiendo que es que el girado al 15 de enero es el mismo que el devengado al 31 de diciembre. Ya por eso solamente aparece aquí, simplemente para simplificar el análisis. Entonces, ¿cómo hacemos aquí el cal? Como denominador utilizamos la sumatoria del denominador del PIM de las 7 inversiones, ¿ya? De los 7 QI, que es justamente lo que aparece en el lado derecho en el cuadrito azul, que sería 1192. Pero en el devengado solamente aparecería, en el numerador, aparecería solamente de aquellas inversiones que habrían cumplido con los criterios establecidos por la DGPMI. Es decir, de los 7 QIs establecidos como ejemplo, solamente de aquellos que la DGPMI indicó como sí. Es decir, el primero, segundo, sexto y séptimo. La sumatoria del devengado de esos sería 580, el valor del indicador sería 49%, y al ser ese valor del indicador menor a las 3 metas, lo que se establece es que este pliego en particular no habría cumplido con el indicador al no alcanzar o superar ninguna de las metas, y por lo tanto no pasa a la etapa de asignación de premio por cumplimiento del indicador. La siguiente lámina, por favor. Lo que vemos aquí es el mismo ejemplo, pero es un escenario de cumplimiento. En este caso, la DGPMI nos diría que de los 5 QIs que tendrían este pliego, solamente el 4 no habría cumplido con los criterios establecidos por la DGPMI. En este caso hacemos la misma mecánica. Para el caso del denominador consideramos la suma del PIM de los 5 QIs, pero en el caso del devengado solamente consideraríamos del primero, segundo, tercero y quinto QI, porque son de aquellos que habrían cumplido, y tendríamos los valores de 390 sobre 635, y el valor del indicador sería 61%. Al ser 61% mayor que la meta número 1, y el principio indica en la medida que el valor del indicador igual o supere alguna de las metas, este pliego sí pasa al periodo la etapa de asignación de cumplimiento del indicador, ¿no? En este caso, este pliego tendría como valor alfa 50%, ¿no? Porque habría superado la meta 1. Siguiente lámina, por favor. Y aquí justamente tenemos el ejercicio planteado, asumiendo que son 3 los pliegos que habrían cumplido con la etapa de verificación de cumplimiento, habrían igualado o superado una de las 3 metas, ¿no? Tenemos el pliego X, Y y Z, tenemos los valores del PIM, todos son valores hipotéticos. El pliego X es justamente el pliego evaluado en la lámina anterior, su devengado sería 390, tenemos un pliego Y que tenía como PIN 700, 600 de devengado, y un pliego Z 650 y 540 de devengado. Hacemos el cálculo para hallar el valor del indicador de ejecución. El pliego X tendría 61%, el pliego Y 86% y el pliego Z 83%. Hacemos la suma vertical también para el tema del PIM
y para el tema de la ejecución, porque recuerdan lo que se hace, como les indiqué en la lámina anterior, en las láminas anteriores, la fórmula de asignación por cumplimiento considera lo que consigue el pliego respecto a la sumatoria de todos aquellos que consiguieron. Por eso tengo la sumatoria del PIN por un lado y la sumatoria de ejecución por otro lado. Tengo las metas, 3 metas para cada pliego, y lo que encuentro que el pliego X, al tener un valor de ejecución de 61, superaría la meta 1, el pliego Y, al tener un indicador de 86, superaría la meta 3, y el pliego Z, con su indicador 83, superaría la meta 2. Entonces, el valor de alfa para el pliego X sería 50%, para el pliego Y 100% y para el pliego Z 75%. Una vez calculado estos valores, sencillamente hacemos el cálculo mediante la fórmula ya mostrada en la lámina, unas cuantas láminas atrás, se reemplazan los valores, se multiplica por 26.77, que es lo que se le asigna al grupo de gobiernos locales, y se hace simplemente el cálculo de la suma producto, y se obtiene que el pliego X tendría 6.97 millones, el pliego Y 10.82 millones y el pliego Z 8.99 millones. Y haciendo la suma vertical, vemos que entre estos tres pliegos se habría distribuido el total de premio que tendríamos justamente reservado para este tipo de gobiernos, ya sean gobiernos locales o gobierno regional. La siguiente lámina, por favor. Y como último, tenemos justamente que revisar el contenido del anexo 4, que es donde se presenta donde se presenta el mecanismo o el formato para que los gobiernos locales y regionales puedan presentar observaciones a los resultados preliminares, como ya les indiqué. Las observaciones deben ser dirigidas a la DGPP. Esto es importante, ya, porque se ha encontrado en las ediciones anteriores que muchas observaciones las dirigen a la DGPMI, y esto como que genera, digamos, un proceso adicional no contemplado y nos hace consumir tiempo, porque la DGPMI nos lo tiene que enviar y tenemos que consolidar en la DGPP. Por eso se les recalca que las observaciones, en los casos de los subieses, tienen que ser dirigidas a la DGPP. Estas deben contener un informe con el sustento que acredite el cumplimiento de los indicadores. Las observaciones deben ser entregadas como máximo hasta 4 días después de publicados los resultados preliminares. Y estas, a su vez, deben ser ingresadas a través de la ventanilla electrónica del MEF, tenemos ahí el enlace, o a través del sistema PIN. Y el formato resumen mediante el cual tienen que hacer entrega de sus observaciones, esto debería ser entregado en formato Excel, debería tener, obviamente, indicar el vigeo para el caso de los gobiernos locales, en el caso de los gobiernos regionales es un código de 3 dígitos, indicar el nombre del gobierno regional o local, indicar el número del oficio remitido, ya sea por el GL o GR, el resumen del sustento de la observación, el resumen debe contemplar lo que indica el oficio y el informe y el documento que sustenta la observación. Y adicionalmente indicar que en el caso sea ingresado por la ventanilla electrónica la observación, esta debe considerar lo establecido en la directiva número 003/2021, que es la directiva para el uso de la ventanilla electrónica del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Agradezco la invitación para este evento. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Vamos a pasar al espacio de las preguntas que nos han remitido los participantes en este evento. Primera pregunta. En la fórmula del método de cálculo del indicador del REI, ¿a qué corte se utilizará el PIM de inversiones? Gracias por la pregunta, Milagro. Sí, esto lo indiqué en la parte de la revisión del anexo primero, donde se detalla la ficha técnica. Por un lado, también quisiera recalcar que es el numerador donde se utiliza ya sea el devengado o el girado, es con corte al 31 de diciembre para el devengado y el 15 de enero del 2024 para el girado, y el denominador, que es el monto PIM de inversiones, se va a utilizar con corte al 30 de noviembre. Y otra vez recalcar por qué es este desfase en fechas, porque queremos evitar que por transferencias realizadas en el mes de diciembre se deteriore el indicador alcanzado por el gobierno local o el gobierno regional. Por eso se fija la fecha 30 días antes y sobre ese monto se realiza la verificación de cumplimiento. Muchas gracias, Raúl. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la meta que debe alcanzar un gobierno local para cumplir con el indicador? Como indiqué, en el anexo segundo se muestran los 3 valores de meta para cada gobierno local y regional. Para alcanzar el premio, basta con que se iguale o se supere una de las 3 metas que se muestra para cada gobierno local y regional. Pero en la medida que se iguale o supere la meta 3, que es la meta más alta, el valor de alfa será mayor y eso implicará que el premio a recibir también sea mayor. Bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los plazos, fechas para el cumplimiento del REI tercer tramo? Esto tiene que ver con la primera pregunta. Nos preguntan sobre plazos y fechas establecidas también en el anexo primero, donde está justamente la ficha técnica. Ahí se indica que la fecha de corte es al 31 de diciembre de 2023, ¿no? Y esta coincide con precisamente el valor del numerador, del devengado a utilizar. Pero por otro lado tenemos otra
otro plazo, otra fecha a considerar, que es el valor del denominador, que es la que nos indica debe ser utilizada con corte al 30 de noviembre de 2023, sin dejar de lado la otra variable también a utilizar en el caso suceda esta diferencia entre devengado y girado, es que el valor del girado se utilice con corte al 15 de enero del 2024, pero la fecha de corte es el 31 de diciembre del 2023. Gracias. Bien, muchas gracias, Raúl, por absolver las consultas. Y también agradecemos a Gina, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, y nuevamente a Raúl, especialista de la Dirección de Calidad del Gasto Público, por su participación en este evento. Con ello, hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para consultas adicionales pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede ConectaMEF más cercana a su localidad. Asimismo, les recordamos que podrán ver el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Les agradecemos por su participación. Que tengan muy buen día.